Este puede ser uno de los temas más disonantes que he tratado. No debería serlo, pero como el mundo está al revés, nos hemos acostumbrado a asumir como lo normal el estar de un lado u otro de la balanza, en lugar del equilibrio. Posición que lejos de ser despreciable resulta compleja aunque infravalorada y por tanto siempre se encuentra a merced de sus dos contrapesos, el equilibrio, el centro, el balance, la virtud aristotélica que yace en el punto medio entre dos vicios, eso a lo que tu adoctrinador de turno llama tibieza. Bueno, asumámoslo. Este video será una reivindicación a la aparente naturaleza absurda de no ser ni frío ni caliente, de estar con todos y con ninguno a la vez. Con lo que al final de este ensayo espero que te levantes de tu asiento y digas con orgullo, sí, soy tibio a mucha honra. Así que vamos con el merengue. Hace poco leía en Quora la respuesta que dio una psicoterapeuta a la pregunta ¿qué es ser tibio? Y señalaba la indeterminación, pero además la peculiaridad de ser personas que suelen ser convencidas fácilmente porque son dubitativas, dependientes e inseguras y sobre todo porque no saben realmente lo que quieren. Yo no estoy de acuerdo. Y quiero argumentar más bien que ser tibio o moderado, como prefiero decir en adelante, no es sinónimo de duda, ni de dependencia, ni de inseguridad, ni de falta de voluntad. Es más, me propongo esbozar una identidad propia que se aleje a aquella caricatura que no es más que una transgresión acuñada por los extremos para no reconocer el gran mérito que es estar paradójicamente en la situación más compleja, donde las papas queman, donde hay que estar más seguros y a su vez donde hay menos espacio. Veámoslo de este modo. Ser moderado es como la punta de un triángulo donde lo más sencillo es irse por las tangentes y lo más complejo es quedarse en el perfecto equilibrio. Ahora desarrollo. Ser moderado no quiere decir ser indeciso. Cierto es que coloquialmente la gente que no es capaz de definir una postura suele ser propensa a recibir su categorización como tibios, confundiendo la moderación con la indecisión. Sin embargo, indecisa es la gente que va donde sopla el viento, y en realidad esto ocurre al margen de la moderación. Es más, toda posición siempre suma adeptos que simplemente se dejan arrastrar porque no tienen decisión propia o porque se suben al carro ganador. Así que la indecisión, si bien puede ser un accidente, no constituye la esencia de ser moderado. De hecho, como vamos a ver, la esencia de ser moderado requiere mucha fuerza de voluntad, ya que nadie hace publicidad al respecto y no despierta pasiones en contraposición a los extremos, que suelen tener un gran artefacto propagandístico a su favor y un gran número de adeptos beligerantes, pasionales. Ser moderado, por el contrario, es complicado, porque no sueles tener ese compañerismo del movimiento que está empecinado en defender a muerte una causa. Con lo que si tienes la mala fortuna de caer en un debate defendiendo una postura equilibrada, recibirás golpes de un lado y del otro, a menudo solo, sin nadie que te apañe, todo perpetrado por la falacia del falso dilema, o eres amigo o eres enemigo, y claramente estar en el medio no es ser amigable. Por otro lado, estar en el medio no significa ni darle la razón a todos, ni rescatar de todos algo bueno para quedar bien con toda la gente. Es todo lo contrario, es saber darle la razón al que la tiene y quitársela al que se equivoca. De tal forma que hay que tener un espíritu crítico para ser moderado y, por qué no, algo de decencia, de interés moral para juzgar. El estar de un lado del espectro ideológico no requiere nada de eso. Por lo general, quienes asumen esta posición se identifican como seguidores y esto los lleva al ejercicio doctrinal, en el que no necesitas sentido crítico, solo necesitas conocer y propagar la teoría, impartida como verdadera de acuerdo a un autor o a un sistema de pensamiento. En contraposición, el moderado no sigue estos pasos y se eleva a otra esfera que es más libre, más amplia, pero por su naturaleza informe e incomprendida. Yo diría que ser moderado en general tiende a la filosofía y al libre pensamiento. Por eso los que estamos en este punto somos comúnmente atacados o silenciados mediante un fenómeno descrito por Elizabeth Noel Newman como la espiral del silencio. La sociedad toma posición de un lado u otro, de un partido u otro para callar a los tibios, porque los tibios son peligrosos, son los que cuestionan, son los que pueden destruir los cimientos de la misma sociedad.
No obstante, los tibios son de una importancia sustantiva en cualquier contexto porque basta su adherencia a una causa para que se rompa el equilibrio, con lo que paradójicamente, siempre acallados, ninguneados y nunca bien ponderados, todos quieren esa pequeña porción para sí. Ahora, imagina este panorama. Es un grupo de 5 amigos, 2 quieren comer hamburguesa y 2 quieren ir a comer pizza. Entonces le preguntan al que falta qué es lo que quiere, y este lo primero que dice es ninguna de las dos cosas. Naturalmente, esta es una respuesta molesta y caerá muy mal, pero con ella ocurre algo interesante, y es que ante la negativa, ambos bandos intentarán hacer algo que no habían hecho antes, tender los puentes hacia el centro, alejarse un poco del extremo, poner en ejercicio el pensamiento racional para que finalmente el quinto amigo camine hacia ellos, ya que su decisión final es determinante. Por otro lado, ser tibio no significa ser apático. Ser apático es no querer estar en el debate. Por el contrario, ser moderado significa estar en el debate y además con una posición crucial, lo cual no siempre es equivalente a lo que en política se conoce como el centro, es decir, los que no son tanto de un lado ni tanto del otro. El ser moderado más bien es una posición que va más allá de esta burda representación, que además cambia de país en país y con el tiempo. El ser moderado es una forma del ser que se manifiesta en todos los ámbitos, no solo en la política, también se manifiesta en las artes, los deportes, en el comportamiento. El ser moderado además es una persona que renuncia a la impulsividad, que no es extremista, que no es pasional y por tanto no es susceptible al miedo, al rencor y al odio. Ahora bien, ¿de dónde viene el término tibio y por qué suele estar tan mal visto? Al parecer todo proviene de un pasaje bíblico que ubicamos en Apocalipsis 3:16. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En contexto, el Dios cristiano condena a un grupo de seguidores por no ser lo suficientemente adeptos y los exhorta a ser más fervorosos, con lo que es necesario explicar aquí que la religión, como toda doctrina, es un sistema bivalente, es decir, un contexto, una realidad, una situación donde solo se puede optar por dos valores, lo bueno y lo malo, los seguidores y los enemigos, el cielo o el infierno. Ni en el cristianismo ni en otras doctrinas existe un punto medio. Los puntos medios se repelen porque traen dudas. Ya en las doctrinas lo que les importa es más bien la homogenización de sus componentes, que todos estén bien convencidos, bien adoctrinados, bien dominados, y de allí que la sociedad propague tantos mensajes de cómo escapar a la tibieza, cómo combatirla, etc. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas. Pero fuera de este asunto, si lo vemos con la óptica de la filosofía y no de la doctrina, vemos que en la vida, en la ética, en las decisiones, nunca hay un sí perfecto y un perfecto no, que nos remiten a la paradoja de Pinocho. Por el contrario, tenemos situaciones en las que no estamos ni en la verdad ni en la mentira, que son justamente las posiciones más críticas. Y quienes tenemos la agudeza mental para detectarlas, no podemos hacer como que no existen. Algo de belleza hay en el punto medio. Si regresamos a la metáfora de la temperatura, ¿no es mejor una comida tibia que una muy caliente o muy fría? ¿No es más agradable un clima templado? ¿No es deseable relacionarse con personas ecuánimes? Ahora regreso a la respuesta de la psicóloga y pregunto, ¿quién individualmente es más dependiente, inseguro y sobre todo no sabe lo que realmente quiere? ¿El que es moderado y sigue su propio camino? ¿O el extremista que no sabe sino ser parte de una tribuna? Injustamente acusado de no tener valores propios, el moderado suele ser visto como un tipo que no se mancha. Sin embargo, él hace algo más valiente y alineado con la moral kantiana, fundamentándose consciente o inconscientemente en el imperativo categórico. Avanza hacia el mejor mundo posible a través de sus actos, proyectándose mucho más allá que cualquier doctrina, con todos sus parches y sus medias verdades. Ser tibio en consecuencia es ser honesto. Es marcar una posición propia en un mundo en el que la gente suele adherirse a las ya creadas. Ser tibio es no subirse al carro ganador. Ser tibio es subirse al monte y ver las cosas desde una perspectiva amplia, diferente, racional, centrada, equilibrada, bien pensada y sin interferencias personales. Quiero terminar con una frase que encontré de un periodista argentino llamado Luis Novarecio, del que francamente no sé casi nada,
pero que no tiene la mayor importancia porque su reflexión es inherentemente verdadera. No sé cuándo fue descalificada la tibieza. Ahí se puede pensar y no en la calentura. He venido a reivindicar la tibieza, a decirte que no es solo una posición, sino que es la posición de las posiciones, que no es de cobardes, sino la consigna del guerrero que es capaz de pelear a solas con su propia espada, forjándose su propio destino. Es la respuesta a quien dice: tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, refutando: tiempos desesperados necesitan medidas inteligentes, necesitan todo lo que los extremos no promueven, necesitan calma, templanza, prudencia, ecuanimidad y libertad. Para mí eso es ser tibio, vivir el ideal de la vida buena y la buena vida, disfrutar los matices, no ser el repetidor del adoctrinador de turno. De eso ha tratado siempre este canal, que nunca te ha vendido nada, sino la idea de que empieces a pensar por ti mismo en libertad. Y este ha sido el video de hoy. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte para estar atento siempre a todas las novedades. Per aspera, arastra.